Buenas tardes, Javi. Buenas. Contigo arrancamos el Summit 2022 y la verdad que no podía ser de la mejor manera que teniendo a una mente como la tuya, neurocientífico, profesor de la Universidad de Medicina de Ciudad Real y además investigador, yo diría prolífico en temas de Alzheimer. Llevas mucho tiempo investigando sobre temas de Alzheimer y además en un campo o con una corriente que nos va que ni al pelo, porque tú miras mucho todos los factores, digamos, protectores o que pueden, no sé si evitar, pero favorecer que no lleguemos a desarrollar Alzheimer y es un poco todo lo que vamos a hablar esta semana. Nos vas a abrir la puerta para todos los temas de esta semana, cómo cuidarnos la salud mental, físico y emocional. Así que, bueno, feliz de que estés aquí, Yo Javi. encantado, Vamos, me encantado por alegra estar. muchísimo. Cuéntanos un poco, Javi, desde tu profesión, desde todo lo que has estudiado, un poquito esta línea, ¿no? ¿Cómo se relaciona o qué tiene que ver lo que nosotros hacemos con nuestros hábitos de vida con cómo está nuestra salud, no solo física, que a veces parece que lo que comemos, lo que hacemos de movimiento o lo que leemos o cómo nos comportamos en el día a día afecta a nuestro cuerpo, pero no sé si somos conscientes de cómo nos afecta nuestro cerebro. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito, ¿no? ¿Qué relación hay ahí? Sí, pues es un tema, podríamos estar hablando solo de esto ya durante muchas horas, pero al final, bueno, nuestro cerebro es lo que controla los órganos, tiene la función de controlar un poco, de regular todas las funciones de nuestros sistemas y tiene la función como que es la que más somos conscientes de ella, que es la de interpretar el mundo, ¿no? Recibir información, interpretarlo y generar respuestas. Entonces, es muy interesante lo que comentas, porque, por ejemplo, si hablamos de una persona que entrena físicamente para cualquier deporte, es muy consciente de lo que tiene que hacer para ganar musculatura, para ganar resistencia, para cualquier aspecto relacionado con este deporte. Pero, en cambio, a pesar de lo importante que es nuestro cerebro, no somos tan conscientes de aquellos hábitos que pueden ser beneficiosos o que son perjudiciales. Muchas veces no somos conscientes de ello o no queremos serlo, porque al final, si pensamos en cuáles son los hábitos que van a tener esta función protectora, neuroprotectora, o que van a tener una función de mantener un buen estado de salud de nuestro cerebro, son los hábitos de vida saludable que podría, por ejemplo, decirme mi abuela, por ejemplo. O sea, es tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, dormir bien, tener una vida social activa. O sea, todo esto es positivo para la función de nuestro cerebro. Cosas que son muy importantes y, como digo, no le damos importancia. Y luego hay otras muchas que son muy nocivas, que tampoco le damos la importancia que quizá tiene, como por ejemplo pues puede ser el estrés, o como puede ser el consumo pues de una dieta que no esté bien equilibrada, como puede ser el consumo de tabaco, de alcohol, etcétera. Entonces, bueno, es lo que digo, es el órgano que no es decir el más importante, porque al final tenemos muchos órganos que, si fallan, el cuerpo humano falla en general, pero sí que es un órgano que, para lo importantísimo que es, muchas veces descuidamos todos estos factores de nuestro entorno y de nuestro ambiente que nos pueden ayudar a mejorarlo, y que, si los ponemos en práctica, no puedo asegurar que vayamos a prevenir enfermedades, pero sí reducir la probabilidad de tener muchas de ellas en un porcentaje alto. Sí, sí, porque es verdad que a veces yo la sensación que tengo es como que al cerebro no le vemos, es verdad que al corazón no le vemos, al estómago no le vemos, a los intestinos, pero de alguna manera tú te pones la mano en el pecho, sientes tu corazón, estás haciendo la digestión y notas, ¿no? Todos los procesos. Hay como otro contacto distinto, otra conciencia, pero es verdad que quizá el cerebro es como ese eterno desconocido para el público general, que me incluyo, como si tuviera una entidad distinta y fuera por su lado, ¿no? O sea, él está ahí arriba, encapsulado en su rollo, y nosotros estamos como viviendo aquí abajo. Pero realmente esto no es así, o sea, la conexión a cerebro-cuerpo no, o sea, es que no podríamos ni siquiera decir cerebro-cuerpo, que es todo uno. Sí, 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 totalmente. De hecho, eso es algo que,
con el paso del tiempo y al ir conociendo mejor cómo funciona nuestro cuerpo, se ha ido descubriendo que al final antes se pensaba que la conexión era como unidireccional, ¿vale? Era desde el cerebro a controlar órganos, por ejemplo, respecto a lo que dices. Y lo que se ha visto en las últimas décadas es que hay una conexión que va en el sentido contrario, que es desde los órganos, por ejemplo, que informan al cerebro. O sea, esto, pues, yo creo que una forma de entenderlo rápida es la relación que hay entre el sistema digestivo y nuestro cerebro. O sea, una persona cuando tiene ansiedad o cuando tiene estrés, nota, o sea, la forma en una de las características que tiene, en las que nota que esta persona está estresada o tiene ansiedad, es precisamente porque tiene problemas intestinales. Por ejemplo, hay una conexión muy fuerte entre nuestro sistema digestivo que envía información constantemente al cerebro, ¿vale? Es una conexión que es útil porque está relacionada con la digestión, está relacionada con muchos factores. Entonces, y así pasa con otros muchos órganos. Entonces, sí es verdad que yo creo que no se ha sido consciente también porque el hecho de que sea algo tan complejo, que nos hayan dicho desde pequeños que es muy complejo, porque lo es, es complejo, ¿vale? Pero también es cuestión de conocer un poquito algunas cosas de cómo funciona y eso nos puede hacer la vida mucho más fácil. Claro, porque realmente esa conexión que estabas hablando, que ese eje, ¿no? Intestino-cerebro, incluso ahora se está hablando conexión con el corazón, con los pulmones, o sea, un poco con todos los órganos vitales. No sé si me equivoco o es un poco místico o realmente, pero esa conexión de recibir información de estos órganos está ahí y quizá por eso intuitivamente cuando hablamos de emociones nos tocamos el corazón, ¿no? Porque el corazón es uno de los órganos que más modifica su actividad en base a la emoción que se está experimentando o cosas así. Me contabas antes de empezar la entrevista, que siempre hablamos un poquito, que hay muchos estudios relacionados con cómo lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestro día o esos hábitos de vida pueden influir en nuestro rendimiento cognitivo o en la salud de nuestro cerebro. Ponnos algunos, Javi, para ir aterrizando, ¿no? Cómo esta relación se hace real en la práctica. Sí, además es algo que es yo creo que muy interesante. Yo siempre cuando doy charlas a lo mejor en institutos o doy charlas a profes, por ejemplo, les hablo de aspectos que podemos cambiar de nuestra rutina diaria que son muy sencillos y que de verdad pueden mejorar pues desde la educación, el propio sistema educativo, a la salud de una persona. Es obvio si hablamos de hacer ejercicio que tiene efectos positivos para la salud, ¿no? Y que tiene efectos positivos para el cerebro. Pero hay casos concretos, por ejemplo, de una práctica de ejercicio diaria en lo que es la educación física, en la enseñanza secundaria, en la que se ha visto cómo el rendimiento cognitivo, el rendimiento de los estudiantes es mucho mejor si antes de dar la clase han hecho ejercicio. O sea, se coge una clase a la que se le da una asignatura de 1 hora y a los 2 o 3 días se le examina, ¿vale? Pues lo que hicieron fue, unos de ellos hicieron ejercicio, otros no. Pues los que hicieron ejercicio recordaban mucho mejor lo que habían aprendido en esa clase. O sea, eso es una forma como muy sencilla de ver lo importante que es. Además, todos cuando hacemos ejercicio, esto es algo bastante obvio. Cuando haces ejercicio sientes como esa liberación que dice la gente, me siento mucho más liberado, mucho más, tiene que ver con procesos de oxigenación, o sea que es algo complejo, pero lo mismo sucede si nos vamos al otro extremo de la vida y nos vamos que en personas mayores el ejercicio físico es uno de los factores que puede tener efecto preventivo en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esto es algo que es muy interesante y está todo muy relacionado. Entonces, lo mismo va a suceder con la dieta, por ejemplo, o lo mismo sucede con algo que muchas veces olvidamos, que son las interacciones sociales, la vida social, por ejemplo, que es un aspecto que quizá a nivel neurocientífico sea difícil de medir, porque es muy difícil categorizar qué es vida social, ¿vale? Pero, por ejemplo, en una población joven es muy difícil porque depende a quién entrevistes, va a variar. Pero, por ejemplo, en la gente mayor, que es una población que ya tiene como los hábitos muy establecidos, también se ha visto como estas relaciones sociales, que a priori pueden parecer pues algo menos importante o que le podemos dar menos importancia, también tienen un efecto que puede ser
hasta cierto punto protector. Entonces, porque se activan partes del cerebro que de otra forma no se activan. Entonces, al final es un conjunto de todo en general, de todos estos hábitos y llevarlos a cabo. Es complicado, hay unos estudios muy interesantes que se llaman estudios Finger, como dedo en inglés, que lo que han hecho ha sido hacer a pacientes que tienen 60 años más o menos, bueno, personas que tienen 60 años que todavía no han desarrollado la enfermedad de Alzheimer y no se sabe si ya van a desarrollar, durante un periodo de tiempo les hacen intervenciones con ejercicio físico, enriquecimiento cognitivo, hacer ejercicio de cerebro, vida social activa y dieta mediterránea. Y se ve cómo se reduce en un tercio la probabilidad de tener Alzheimer. O sea, son cosas que son interesantes. Claro, ahí ya está el punto de si como sociedad queremos asumir que eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque eran pacientes que no bebían y que no fumaban. O sea, que esos dos factores también hay que meterlos ahí. Entonces, claro, pero yo creo que si entendemos un poco todo ese conjunto, pues podemos poner un poquito de nuestra parte, que luego hay factores genéticos y otros factores de estas enfermedades que son incontrolables, pero bueno, hay un componente ahí que podemos hacer para prevenir. Lo mismo puede suceder con el ictus, con el accidente cerebrovascular. Hay una correlación altísima entre hábitos de vida saludable y menos probabilidad de tener un ictus. Eso es así. O sea, por razones obvias, porque tienes menos alteración a nivel vascular, etcétera. Entonces, bueno, todos esos factores que nos van a hacer, que nos van a evitar tener estos problemas, pues yo creo que es importante que la gente sea consciente de ellos. Claro, porque al final, o sea, claro, como me gustan mucho todos los temas de neurociencia, ya lo sabes, pero no llego a un nivel muy profundo, entonces me monto intento hacer mi película más intuitiva o más sencilla para entender qué es lo que pasa. Entonces, al final, me imagino al cerebro y al resto de órganos y de cuerpo y tal, como constantemente mezclando sustancias, ¿no? Como químicos bueno, pues esa electricidad que necesitan como pasarse el químico. Y claro, al final el entendimiento que yo he llegado a tener, faltándome mucho vocabulario y mucho conocimiento más científico, es que, por poner un caso, ¿no? Si yo estoy realizando una actividad que me enriquece, ya sea actividad física, ya sea una lectura, ya sea una escritura o ver una obra de teatro que me está apasionando, o lo que decías, una relación social que me está llenando, ¿no? En la que estoy a gusto. Todo mi cuerpo y por tanto el cerebro están fabricando unas sustancias concretas que producen un efecto en el organismo, que las cosas funcionen de una determinada manera, ¿no? Sin embargo, si estoy pues, en un momento de estrés elevado, que a veces el estrés es necesario para determinadas situaciones, pero si me mantengo ahí constantemente, esas otras sustancias provocan otras cosas distintas de la situación anterior. Entonces, claro, esas sustancias que al final no dejan de recorrer mi organismo de arriba a abajo, son las que terminan haciendo daño o, por ejemplo, ahora que hablabas de alimentación y tal, si yo estoy teniendo una dieta deficitaria en algunos sentidos o no muy positiva para mi organismo, tengo un organismo debilitado, con lo cual mi cerebro se encuentra y lo que percibe es debilidad del cuerpo. Entonces también entiendo que los mensajes que se crean, las ideas, no son de capacidad, de alegría, de energía, sino son de no puedo porque vivo en un cuerpo debilitado. O sea, entiendo, yo me los imagino como personajillos, incluso hablando entre ellos, ¿no? Compartiendo esas sustancias y que al final eso, o sea, por llevarlo un poco a la tierra, porque si no, a la tierra imaginaria, ¿eh? No, pero Sí, sí. por ponerle como pues casi como los dibujos que veíamos cuando éramos pequeños de érase una vez el cuerpo y entender qué es lo que nos hace daño, ¿no? Como decían los antiguos, pues que las emociones no expresadas se cristalizaban, o sea, como que intentaban explicarlo de alguna manera, aunque no sabían realmente que los humores, todo esto, ¿no? Que había antiguamente. Sí, en realidad es lo que tú comentas. Y muchas veces, evidentemente, depende del nivel al que queramos profundizar. Puede ser más complejo o menos complejo, ¿vale? Pero
mi percepción, ¿eh? O sea, habrá gente que diga que en esto estoy equivocado, pero no es tan complicado como queremos creer, por lo menos a un nivel muy básico. Luego sí es verdad que hay muchas cosas que no sabemos todavía, entonces no podemos comprenderlas, es obvio. Pero, por ejemplo, lo que has comentado, nuestro cerebro es capaz de generar una serie de sustancias, que son los neurotransmisores, que se van a generar de forma diferencial en función, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo. Y eso es así. Hay estados de ánimo que van a liberar un tipo de sustancia y otros que liberan otros tipos de sustancias, por ejemplo, ¿vale? Y estas sustancias, algunas se quedan concentradas en el cerebro y hacen pues, lo que sea, pero otras pasan al torrente sanguíneo y se distribuyen y llegan a afectar a otros órganos, ¿vale? Esa adrenalina, por ejemplo, que es tan famosa, ¿no? Que sabemos que tiene un efecto sobre algunos órganos, como los músculos, por ejemplo, también tiene un efecto de neurotransmisión en el cerebro, ¿vale? Esta dopamina, serotonina, todos estos nombres que pues, solemos escuchar por ahí están relacionados. Entonces, y eso lo interesante es que, claro, a mí me gusta verlo todo como un todo. Lo que pasa es que es muy difícil de entenderlo como un todo, ¿vale? Y yo, encima que soy biólogo celular, intento ver desde el punto celular hasta el punto ya del cuerpo entero. ¿Qué es lo que sucede? Que estos neurotransmisores, cualquier proteína, que al final son las moléculas que generan las respuestas, ¿vale? En el cuerpo humano, las construimos a partir de pequeños ladrillitos que ingerimos con la alimentación, ¿vale? Que comemos. Entonces, la alimentación va a ser fundamental, no va a ser solo fundamental para tener energía, etcétera, pero es que también nos va a permitir. Entonces, por eso mismo se habla del efecto que puede tener el triptófano, por ejemplo, por poner algo que también puede sonarle a la gente. O sea que, y todo eso se va integrando en un sistema. ¿Qué es lo que pasa con la alimentación? Pues algo muy sencillo. Que una alimentación, por ejemplo, rica en grasas, la grasa es útil hasta cierto punto. ¿Vale? Pero claro, nuestro cuerpo no está preparado para consumir grasa todo el día, está preparado para cuando éramos homínidos, que encontramos algo con grasa de vez en cuando y no lo comíamos como reservorio energético. ¿Vale? Entonces, claro, esa grasa se puede llegar a acumular y eso va a afectar tanto a nivel cerebral como a nivel renal, a nivel vascular. Entonces, claro, al final todo está completamente relacionado y es lo que tú dices, por ejemplo, una dieta que sea menos equilibrada al final genera un mayor estado de ánimo, de más cansancio y demás, porque no eres capaz de generar la energía que requieres. Eso envía información al cerebro, el cerebro a su vez dice, uy, estoy cansado, mando información a los músculos para que descansen, ¿sabes? Que al final es todo un conjunto. Sí, es verdad que a veces puede parecer como muy difícil de entender, pero las pautas básicas, o sea, los aspectos que yo considero que son fundamentales, creo que son fáciles de entender y es eso, y es una alimentación equilibrada, es fundamental. Hemos nacido en la región donde está la mejor dieta del mundo, o Claro. sea, que la dieta mediterránea, y es que es así. Y eso sí que no hay estudio que haya encontrado factores que sean negativos. Entonces, pues, y eso es fundamental. El descanso, dormir es fundamental. A veces no le damos la importancia porque nos hacemos los duros y decimos que podemos estar sin dormir 2 días, pero no, dormir es fundamental. O sea, es que todo es un equilibrio. Claro, realmente yo a veces lo pienso y digo, vemos cosas muy complicadas, quizá porque las estamos viviendo a la vez que las queremos estar estudiando y comprendiendo, pero realmente si extraes, ¿no? Y dices, bueno, si coges una máquina, que nunca va a ser igual que un cuerpo vivo, ¿no? Pero tú en una máquina puedes entender, aquí llegan los mensajes y esto decide qué tal si el mensaje está equivocado, es insuficiente o le falta una parte o tal, el mensaje va a llegar mal, con lo cual la respuesta también. O sea que al final, si consiguiéramos verlo de una manera como más alejada de lo que es nuestra vivencia, yo creo que podríamos entender mejor. Yo me acuerdo cuando en Celera, no sé si, yo creo que tú lo llegaste a oír cuando decíamos lo de que al final somos como tuberías, ¿no? Mm. Tubos que suben y que bajan conectados y que se van pasando esa información a través de esas sustancias neurotransmisores, hormonas, todo lo que recorre nuestro, Mm. nuestro organismo, ¿no? Y la verdad es que es muy importante porque, claro, lo que tú hablabas antes, yo tengo la sensación
de que hay determinadas enfermedades que hemos dado un poco como por hecho que, bueno, si te toca, te ha tocado y no puedes hacer nada para prevenirlo, como por ejemplo el caso del Alzheimer, ¿no? Que todavía hay mucha duda o mucha investigación del origen, parece que no es un origen, sino que puede venir de mucho, es multifactor, ¿no? Que al final no es algo que puedas decir, no, es un gen que tal cosa, no, o una alimentación que tal, no, tampoco. Pero sí que podemos hacer no, y en el fondo, como vamos a ver a lo largo de esta semana, en realidad, y lo que decías tú al principio que me ha encantado, no son cosas complejas, sino es casi volver a lo sencillo Mm. Sí, en sí, sí. prácticamente todos los hábitos. Sí, sí, es que, mira, aquí algo que a mí me gusta mucho reflexionar con los alumnos, hacerles esta reflexión. Nosotros, en el momento en el que nacemos, ¿vale? Tenemos una probabilidad de padecer cada una de las enfermedades que conoce el ser humano. Tal Mm, cual, literalmente, ¿vale? Las enfermedades que se deban a mutaciones de un solo gen, estas enfermedades un poquito más raras, tenemos cero, porque no tenemos ese gen mutado. Luego habría variabilidad. Y conforme vamos creciendo, esas probabilidades varían, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el punto de partida es ese, cada uno tiene el genoma diferente y, bueno, puede variar en alguna enfermedad, genes que tengan predisposición en el caso de Alzheimer, por ejemplo, hay una variable de un gen que nos puede hacer tenerlo con más probabilidad, ¿vale? Pero muchísimas enfermedades, esta probabilidad desciende si cuidamos estos hábitos de vida saludable. Y es que es así, porque la alimentación y la enfermedad cardiovascular están totalmente relacionadas. El sedentarismo y la enfermedad mm, cardiovascular también. Entonces, claro, a lo mejor tú naces y qué necesitas y tienes una de estas variables genéticas que te pueden hacer predisposición a tener esta enfermedad, no que te vayan a hacer tenerla, pero si te cuidas durante toda tu vida, no desarrollas la enfermedad, ¿vale? Y puede suceder lo contrario, puede haber también mala suerte, ¿vale? Que tengas un cáncer con 40 años sin haber fumado y tengas un cáncer de pulmón. Esas cosas pasan también, pero la probabilidad se reduce. Entonces, claro, claro, está en nuestras manos si queremos asumir que podemos reducir esta probabilidad. Evidentemente, prevenir ahora mismo no se puede prevenir casi ninguna enfermedad, ¿vale? La enfermedad cardiovascular es bastante obvio, que si no tienes un problema hereditario, probablemente si llevas una vida muy saludable no tengas problemas, probablemente, pero luego también están factores como la edad, evidentemente. Ahora vivimos hasta los 82, 83 de esperanza de vida, es una locura. Entonces, bueno, pero que sí que yo creo que la gente tiene que tener claro eso, que algo que parece que no hay que abandonarse, que por ejemplo si tenemos un caso de persona con Alzheimer en nuestra familia, no quiere decir que vamos a tenerlo. claro. Entonces, claro, pero es eso, pues hay una correlación alta entre tabaquismo y desarrollo de Alzheimer, por ejemplo. Es que, claro, son muchos factores que hay que... Yo otra reflexión que hago mucho con los alumnos, somos como tenemos muy claro los efectos nocivos que tienen algunas cosas para nuestra vida, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, en España con el consumo de alcohol, es como, ¿sabes? Si seguimos teniendo cardiólogos que dicen que una copa de vino al día es saludable. No Claro, existe copa de vino saludable. No claro. existe. Entonces, claro, Sí, que es negativo. para ciertas cosas somos como muy permisivos, Sí, ¿no? Y sí, quizá sí, sí. todo lo que estabas hablando ahora, ese concepto que entiendo que hablamos de este concepto que lleva unos años ya rondando la epigenética, ¿no? Que Sí, eh, sí. parece que la genética hubo mucho tiempo, quizá en el auge o cuando empezó a desarrollarse más todo el conocimiento sobre esto, era como muy determinista, ¿no? Si tú tienes Mm, estos genes, esto es lo que vas a desarrollar, hagas lo que hagas, pase lo que pase. Y realmente en los últimos años empezamos a ver que, bueno, ojo, sí, a ver, yo tengo estos genes, pero que se manifiesten, ¿no? No es mal la palabra manifestar, es que sí, que se expresen. que se Sí, va a depender también un poco de pues otro montón de factores. Por ejemplo, si yo puedo haber nacido con unos genes para ser de 1,80 m, pero si en mis primeros años de vida, infancia, niñez, tal, no recibo una alimentación, una estimulación, correcto. seguramente no llegue a desarrollar lo que genéticamente podía estar escrito, ¿no? Sí, Es sí, un poco como la... totalmente. Mm, Sí, sí, por lo que te has dicho, porque no existe, o sea, existe genes que si están mutados, sí, pero hay problemas.
Pero luego hay muchísimos, entonces claro, esto fue interesante, pero cuando, como has dicho, cuando se descubrió el genoma dijeron ya tenemos la solución a todo. Pero no, es que hay una capa por encima y a lo mejor luego hay otra por encima que desconocemos, ¿vale? Pero que la hay, o sea, que hay más niveles de complejidad. Y esto de la epigenética, pues, de nuevo, es una cosa que nos puede resultar como muy científico, muy complejo, muy extraño, en realidad simplemente como el ambiente puede regular la expresión de algunos genes en concreto, ¿vale? O sea, que y eso es muy interesante porque, claro, ya estamos hablando de cómo, pues, ciertos comportamientos de lo mismo de siempre, de alimentación, de sueño, pues, a nivel cognitivo, por ejemplo, pues desde muy pequeños que los niños estén en un estado cognitivo activo, etcétera, pues nos puede ayudar. Y eso es algo que es fundamental y que tenemos que entender. Claro, porque además entiendo que esto es un poco lo que daría un poco también explicación a que em, las especies, generación tras generación, puedan ir mejorando y adaptándose en base a lo que van percibiendo o lo que va sucediendo en el Sí, sí. ambiente. En nuestro caso, no sé si hemos ido muchas veces a mejor o a peor, pero que en el fondo lo que a lo mejor no es tan directo como decir, no, es que lo que haga yo se lo voy a pasar a mi descendencia inmediata, pero quizá generas una tendencia de decir, bueno, podemos ir poco a poco con unos buenos hábitos, con unas buenas costumbres, incluso recuerdos y vivencias positivas, ir dirigiendo poquito a poquito, poquito a poquito la especie hacia, o volviendo otra vez, ¿no? Hacia algo un poco más adaptativo, no al medio que nos hemos generado tan sumamente estresante para nuestro sistema, sino volver otra vez un poco a algo más natural o más cercano a nuestra esencia, ¿no? Sí, eso es complicado, pero aquí es una reflexión muy interesante porque eso nos permite asumir una cosa, o sea, llevamos evolucionando miles, millones de años, ¿vale? Una barbaridad. Por eso mismo, todo lo que nos ha traído hasta aquí ha tenido su importancia, ¿vale? Por eso mismo decía antes el ejemplo de lo de la grasa, de la alimentación de alimentos grasos, todo eso tiene un sentido. Pasa mucho, por ejemplo, con temas emocionales, por ejemplo, no hay emociones menos importantes o más importantes, que es algo muy importante desde la neurobiología evolutiva. O sea, son aspectos que nos han traído hasta aquí. Es, por ejemplo, también cuando se habla de cualquier persona que te dice que hay una diferencia muy grande en habilidades cognitivas de hombres y de mujeres, evidentemente no, porque lo que entendemos como habilidad cognitiva es algo muy reciente, no hemos estado expuestos tanto tiempo. Entonces, es un aspecto interesante. Lo que pasa es que ya estamos en un punto en el que esa selección natural, que era lo que antes movía el motor de la evolución, ya apenas existe. O sea, no existe, de hecho. Entonces ya es una selección más social, entonces no sabemos lo que va a pasar a nivel, que es otro tema interesante. O sea, la gente que lucubra y que dice cómo va a evolucionar, por ejemplo, el cerebro humano, a ser más listos, ni idea. No Mm, tenemos ni idea. Y no se puede decir claro. ni idea. Entonces, pero sí para que consiguiendo poblaciones y grupos de población que sean más saludables en general, eso va a repercutir en las generaciones futuras, pero bueno, muchísimo. Qué bueno. Bueno, pues ojalá sea así y a lo largo de esta semana pues iremos hablando de todos estos temas con pinceladas, porque al final, bueno, tampoco vamos a entrar en, porque lo que decías al principio, cada entrevista podrían ser mínimo Mm. 2 horas y de hecho ojalá que a ver si el año que viene podemos hacer un evento más presencial, que podamos estar más ratito también, que sería genial. Pero bueno, vamos a ir intentando, ¿no? Ir dando un poquito de luz a cosas, yo siempre lo digo, cosas pequeñitas, mete en tu vida cosas muy, muy pequeñas, Mm. que apenas notes, ¿no? Que no te generen un impacto en tus rutinas o demasiado excesivo, porque entonces lo abandonarás, Claro. no lo querrás, pero hay veces que es verdad que cambios muy pequeños, apenas imperceptibles, empiezan a generar una Mm. cadena de beneficios colaterales que, Sí. que terminan impactando en nuestra salud y también siendo nosotros espejo también de la gente que nos rodea y a lo mejor ayudando a generar ese cambio social.
Sí, lo que pasa es que no somos conscientes de estos efectos positivos, porque como son a muy largo plazo, pues creo que eso es una percepción que quizá como seres humanos no hemos desarrollado. Y es qué nos va a pasar en el futuro. O sea, podemos tener muchísimo miedo a algo que nos vendan como muy terrible que va a suceder, me refiero a crisis económicas, cosas de estas que son malas, evidentemente, pero no somos conscientes de que a lo mejor lo que nos va a matar realmente es algo que ya estamos haciendo. ¿Sabes? O sea, entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra percepción y ser menos cortoplacistas en nosotros mismos, en cómo nos vemos, porque evidentemente a nadie le interesa pensar cómo va a estar dentro de 40 años, ¿vale? Pero sí que esos pequeños cambios, yo siempre digo, mejorar un poquito la calidad del sueño, mejorar un poquito la alimentación, o sea que no estamos hablando de la noche a la mañana pasar a una dieta súper equilibrada donde controles un poco, no, tampoco, o sea, porque si no, eso puede ser algo que te genere estrés y como has dicho, que no tengas adherencia y dejes de hacerlo. Pero esos pequeños cambios un poquito y hay hábitos de vida saludable para eso, para mejorar la alimentación, mejorar la calidad del sueño, mejorar la salud física. En realidad es que son cuatro cositas que se pueden ir haciendo poco a poco, entonces, Son cuatro y muy cosas recomendable. y no aburridas, que a Sí, veces, total. porque hoy en día, pues realmente comer saludable puede ser sinónimo de comer muy rico, Mm, variado, incluso más divertido a lo mejor que no comer saludable, que es sota, caballo y rey, a fin de mm, cuentas, ¿no? Puede ser sí, sí. satisfactorio los 5 segundos que te estás llevando el bocado a la boca, pero la comida saludable, variada y como más natural es muchísimo más amplia y divertida. O la actividad física, pues hombre, ver una serie de Netflix, ¿a quién no le gusta ver una serie de Netflix un ratito por la noche? Ver haber estado toda la tarde dando un paseo por el campo, si tienes una mascota jugando con ella o con pequeños, o un partido de béisbol, pues en el parque improvisado es mucho más enriquecedor y es verdad que son cosas que no hablamos, yo creo que lo bueno de esto es que no hablamos de cosas ni muy caras, quiero decir que Mm. puede ser totalmente asumible, ni tampoco excesivamente complejas. Hombre, si te quieres hacer chef, eso ya, o deportista de élite, estamos hablando de otros niveles. Para un nivel usuario de vida saludable es mucho más asequible de lo que parece. Sí, sí, sí. Es que además hay una cosa que podría ser como un modo de conclusión, y es que el cerebro, ahora volviendo a mi órgano, el cerebro es súper perezoso. No quiere gastar energía porque sabe que si gasta energía, a lo mejor luego no tiene cuando la necesite de verdad. Entonces, pero igualmente es una contradicción porque es muy perezoso, pero luego todo esto que le genera beneficio, a la larga, lo recompensa. También, o sea, tú hacer ejercicio, o sea, a lo mejor no te apetece salir, lo que tú dices, hacer un poquito de ejercicio, pasear, lo que sea, pero luego la sensación de bienestar que tienes es muy alta, pero al principio no querías, ¿vale? En cambio, en ver una serie, pues él dice, pues, aquí estoy tranquilo, No hay que en hacer un nada. sitio en el que no voy a gastar nada, claro, o sacar el móvil y poner a mirar el móvil en lugar de... ¿Sabes? Entonces, es una cosa contradictoria, pero es interesante. Es muy perezoso, pero recompensa mucho el ejercicio físico, el descanso, por ejemplo, lo recompensa mucho, o sea, te genera sustancias que son positivas, que te hacen sentirte bien. Y la alimentación saludable también genera sustancias que son positivas y que te hacen sentir bien. Aquí, de nuevo, sucede lo mismo, tenemos las dos caras de la moneda. La grasa y el azúcar genera sustancias que te hacen sentir bien, porque es útil para el cerebro. Pero a la larga te generan este malestar que es a nivel estomacal y el cerebral, o sea que es interesante. Entonces, bueno, La cruz y la cara, ¿no? sí, 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 sí. Tenemos Ese es equilibrio, encontrarlo, pero bueno, claro, conocerlo y encontrarlo, sí. tenemos a ese cerebro dual, ¿no? Que por Sí, un sí, sí, lado sí, sí. dice, venga, va, no salgas a correr hoy, que Claro, vas a que perder poco el-". ganar. Pero luego, sin Totalmente. embargo, se engancha a Claro, tener totalmente. Sí, esa porque como es claro, positivo para el cuerpo humano, o sea, todo lo que sea positivo va a generar sustancias que son, entonces se activan más zonas que están asociadas a la recompensa y te hace querer hacer más, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pero ese mismo circuito es el que se activa viendo Netflix, consumiendo drogas de abuso, por ejemplo, o sea, es esa doble. Entonces, conocer eso nos puede ayudar también a claro, porque hacerlo las mejor. neuronas son las que son y las rutas Claro, neuronales son las que son. Lo que pasa es que exactamente. las actives por un comportamiento o por otro, y alguna vez en algunos cursos
que no sé si tiene mucha lógica, pero bueno, ya de paso te lo pregunto antes de que nos vayamos. Comento muchas veces que a veces en esto del tema del cambio de hábitos, no solo de comportamiento, sino cambio de hábito, de tendencia a lo mejor emocional o de tendencia de pensamiento, porque también tenemos nuestros hábitos en estos sentidos, no solo de acción, ¿no? Es como intentar, cuando tú tienes un río por la montaña que ya ha generado un canal preferido, ¿no? Y cada vez que llueve torrencialmente, pues el agua tiende ahí, y tú lo que quieres es abrir uno un poquito distinto, ¿no? O sea, es lo mismo, pero quieres que vaya por otro lado, y al final eso es tenacidad y bueno, pues alguna vez se te vuelve a ir al original, porque ese canal estaba allí y sigue existiendo, pero si con conciencia, pues no sé, las 50 100 veces con conciencia te vas al que realmente quieres, al final el cerebro termina automatizando y, como decías tú, con ese ciclo, ¿no? de recordatorio, recompensa, y cada vez que me siento estresado, ¿qué hago? ¿Voy a la nevera a comerme un donut? Hago unas respiraciones, o salgo a la calle, o hablo con alguien. Pues depende de lo que hayas automatizado, es lo que te va a pedir, ¿no? Totalmente. De hecho, es una metáfora perfecta, es una metáfora preciosa la que pones con el río, porque sucede absolutamente esto. O sea, por no extenderme mucho, pero al final, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todos nuestros comportamientos son conexiones entre neuronas y ya está. No hay más, ¿vale? Puede parecer muy abstracto, pero es así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más activas una conexión, una red de neuronas, más estable se hace, ¿vale? Y luego cuando quieres cambiarlo, no es tan fácil porque generas pequeñas conexiones para hacer el nuevo comportamiento, el nuevo hábito, pero no se estabilizan hasta que lo haces muchas veces. O sea, al igual que es muy fácil aprender, porque aprendemos en una época además que el cerebro tiene mucha plasticidad, que sería el concepto para decirlo, cuando ya somos mayores la plasticidad baja un poquito y desaprender es Muy bien. súper difícil. Por eso a mí a la gente no le gusta cambiar de opinión. Por eso a si alguien le argumentas con algo que va en contra de lo que piensa, genera rechazo, ¿sabes? O sea, todo es por lo mismo, porque tú tienes unas conexiones que están muy estabilizadas, que son muy fuertes, porque las has practicado mucho, las has puesto en marcha mucho. Y de repente está diciendo, no, a lo mejor es mejor esto. Por muy positivo que sea, al principio se van a establecer más conexiones, pero al final te va a costar mucho trabajo. Pero se puede y llegará un momento en el que tu cerebro entienda que lo más óptimo o lo mejor es el nuevo hábito. Pero por eso mismo, practicar, entrenar, poner en práctica siempre te puede hacer. Por eso mismo podemos seguir aprendiendo durante toda la vida. Nos cuesta más de mayores, sí, pero podemos seguir aprendiendo. Pero al final todo está relacionado con eso y de nuevo eso es otra explicación de algo complejo, pero que si luego se comprende y se entiende, entiendes por qué tienes que poner empeño a las cosas, porque hay que ser a veces un poquito terco si quieres conseguir algo y activar ese pensamiento más lógico y decir, no tengo que hacer esto, porque lo que yo quiero es esto otro. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así va poco a poco consiguiéndose. Qué bueno. Pues yo me quedo con esa imagen de ese cerebro dual, un poco perezoso, pero que luego te da la recompensa que me ha Sí, sí, encantado, y creo que ayuda mucho a entender por qué a veces cosas que nos hacen sentir tan bien nos cuesta un poquito ponerlas en marcha, pero que al final el cerebro responde y el cuerpo también responde dándonos resultados, ¿no? O sensaciones positivas. Y bueno, Javi, no sé, pues seguiremos hablando porque ya sabes sí. que te apasiona todo este mundo, y bueno, pues damos comienzo al Summit y seguimos con las entrevistas. Muchísimas gracias, me ha Nada, encantado. muchas gracias. Yo encantado de poder echar un ratito charlando. Sí, porque además aprovecho para comentar que vosotros en la universidad sois muy activos en todo el tema de la divulgación Ujú. de temas de cerebro. Ya vais por el cuarto o quinto año de la semana que hacéis del De la cerebro. semana de febrero, 11 hemos hecho este año. Ya. 11, madre Sí, sí, mía, sí, sí. me he quedado totalmente, bueno, Sí, pues sí, 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 sí. Ahí ver vamos, ahí al vamos. niño crecer, debe ser. Claro, sí, 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 la verdad que sí. Es bonito, es bonito. Pero vamos, que enhorabuena porque hacéis una labor brutal con coles, con institutos, con la propia universidad.
con esta semana del cerebro que ayuda mucho además con imágenes muy cercanas, como muy de cómic también un poco, ¿no? Así muy atrayente y bueno, pues enhorabuena que es una labor fantástica. Muchas gracias y un placer haber podido charlar un ratito Genial. contigo. Bueno, pues te mando un beso enorme y a ver Un si besito. podemos vernos físicamente. Eso es, pronto, eso es. Muy bien. Hasta Bueno, luego. adiós.